mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En cada esquina veo vida perdida de un hermano. En busca del mismo tiempo, la misma fe está caminando. Es mi deseo. This is KXE Stereo Vida, transmitting from Denton, Texas for the whole world. Contact us at 940-343-7103. 940-343-7103. There is life in Jesus Christ. Son las 5 en punto. Esta es KXD Stereo Vida, transmitiendo desde la ciudad de Denton, Texas, para el mundo entero. Reporta tu sintonía al teléfono 940-343-7103. 940-343-7103. Porque hay en Jesús. Vamos todos con las palmas esta noche. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, 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 ay. Ay, ay. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y como no he de alabarte, oh Dios, si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí. Yeah, como no he de cantarte, oh Dios, si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Yo nací para alabarte. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, danzaré, danzaré. Viviré para alabarte. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Como no he de alabarte, oh Dios, si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí. Yeah, como no he de cantarte, oh Dios, si ha sido todo para mí, si ha sido todo para mí. Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Hermanas que nos sintonizan en esta hermosa tarde y amados hermanos también. Qué bendición poder estar nuevamente aquí. Tenemos el anhelo más profundo esta tarde de poder ser de bendición para sus vidas a través de esta palabra, a través del programa Mujer Virtuosa, un programa que creemos con todo el corazón, que ha nacido en el corazón de Dios para sus hijas, para que sus hijas sean instruidas por medio de su palabra. Y anhelamos esta tarde poder ser de bendición y que el Espíritu Santo lleve hoy esta semilla poderosa que es su palabra, que esa semilla quede que sembrar en los corazones y que pueda llevar mucho fruto. Nosotras desde la semana pasada hemos estado viendo el tema recuperando nuestro deleite. Sabemos que por muchas circunstancias en la vida podemos llegar a perder el deleite de nuestra vida, el deleite de las cosas de Dios, de buscar al Señor, el deleite en nuestra casa, el deleite como esposas, como madres,
y en muchas facetas de nuestra vida, ¿verdad? La semana pasada nosotros estuvimos viendo la vida de una mujer muy conocida en la palabra de Dios y esta era Marta, una mujer que vivía muy afanada, afanada en el trabajo, afanada en el servicio a Dios, porque ella cocinaba para el Señor, ella estaba preparando la cena para Jesús y sus discípulos, pero ella vivía en el afán del servir y ya se había ido el deleite en su corazón, ya no estaba esa motivación grande de amor de parte del Señor, de servir a Dios con amor, con ternura, como dice el Salmo 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, estuvimos viendo a esta mujer como ejemplo, pero hoy traemos, si Dios nos permite, esta tarde, a dos mujeres más, que como ejemplo vamos a aprender de ellas, cómo el deleite se fue perdiendo en sus vidas a través de muchas causas. En el caso, estuvimos hablando de Marta con mi hermana Flor. En el caso de Marta había sido que se había perdido el deleite en servir, aunque era lo que a ella le gustaba, aunque lo hacía bien, aunque era una mujer servicial, era un don lindo que el Señor definitivamente le había dado, pero ya no lo hacía ella como debería de hacerlo, como al Señor le agradaría que ella lo hubiera hecho. Así es que le voy a dar espacio a mi hermana Flor para que nos salude en esta tarde. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Esperamos que esta tarde estén bien, con un poquito de frío, ¿verdad? Pero que estén todos bendecidos. Y esperamos también que sean muy bendecidos con este tema y que el deleite vuelva a nuestros corazones. Es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Amén, Amén. amén. Y creemos que precisamente Dios está enviando esta palabra porque es necesario lo que usted dijo, que el deleite vuelva a nuestros corazones. El Señor está enviando esta palabra porque Él conoce las necesidades de todas las que nos están escuchando a través de la radio Estéreo Vida y a través de del Facebook que estamos transmitiendo en vivo en este momento, y a través de yo sé que por muchos medios va a llegar esta palabra, ¿verdad? Y para todas aquellas que en algún momento, ya sea ahorita en vivo que estén escuchando, o ya sea el programa que queda grabado, que lo escuchen, yo sé que con un propósito Dios permite que cada mujer escuche esta palabra porque Él quiere hablar a sus corazones. Bueno, entonces hablábamos cómo en la vida se puede perder el deleite o la pasión de hacer las cosas. Muchas veces como cristianos, nosotros sabemos que cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor y nos enamoramos del Señor por la palabra, hemos aprendido que a eso le llamamos primer amor, ¿verdad? Pero la palabra también nos enseña en el libro de Apocalipsis que nosotros debemos de volver a ese primer amor y no perderlo. Porque cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor, hacemos las cosas con deleite, con pasión, estamos enamorados. Y eso tiene que permanecer en nosotros. Nosotras, las hijas de Dios, tenemos que aprender a permanecer en el deleite del Señor. Y el deleite del Señor es el más importante y el más especial. Y vamos a ver hoy, vamos a estar hablando en este momento de una mujer llamada Noemí. Hemos hablado ya en esta radio, en otros programas acerca de ella, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo esta mujer perdió el deleite de la vida. Y para eso yo le quiero pedir a mi hermana Flor si nos puede leer el libro de Ruth en el capítulo 1 y en el versículo 20. Amén. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí. ¿Qué quiere decir? Placentera. Sino llamadme Mara. ¿Qué quiere decir? Amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amén. Miren que el nombre de ella, qué bonito el significado, ¿verdad? Que era placentera. Esto nos habla de placer, era una mujer que se deleitaba en la vida, ¿verdad? Una mujer que estaba llena de dulzura, de ternura, sobre todo del amor de Dios. Un significado muy lindo. Los padres eligieron un nombre muy precioso, pero ella se quiso cambiar el nombre y dijo: ya no quiero ser esa mujer placentera que Dios creó,
sino que ahora me he convertido en una mujer amarga. Pero dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella estaba culpando a Dios por su circunstancia. Entonces nosotros aquí vemos a una mujer que se quiere cambiar nombre. Se quiere cambiar nombre por el estado de su alma, porque había amargura en su corazón. Entonces una mujer llamada Noemí, que se quería trasladar de Noemí a Mara. O sea, de ser una mujer placentera, una mujer dulce, a ser una mujer amargada. Y ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotras, las hijas de Dios. El Señor nos ofrece una vida nueva, dice la palabra de Dios. Y entre esa vida nueva está el gozo de su salvación. De hecho, el gozo es un fruto que nosotras como hijas de Dios debemos dar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el trabajo del enemigo es quitar todas las cosas buenas que Dios nos haya dado para convertirnos en mujeres llenas de amargura. Y mujeres llenas de amargura andan muchas por la vida. Andan muchas mujeres que no le encuentran sentido a su vida porque han dejado que brote esa raíz de amargura en sus corazones. Por eso, hermanas, con todo mi corazón, yo creo que esta palabra hoy llega a tiempo para aquellas que están pasando momentos amargos en su vida y que ya no le encuentran sentido y que han perdido el placer de la vida misma. Entonces, cuando nosotros vemos a esta Noemí que ya no quería ser placentera, sino que ella se consideraba que estaba en amargura, cuando vemos el nombre de ella placentero y nosotros empezamos a buscar los sinónimos de esta palabra, entendemos que la palabra placentero es agradable. Ella era una mujer agradable, era una mujer, dice que también otro sinónimo es la palabra grato, plácido, deleitoso, atractivo. Entonces era una mujer deleitosa, ¿verdad? Llena del deleite del Señor. Y los antónimos de esta palabra placentero, o sea, lo contrario, es desagradable y molesto. Entonces una mujer que se ha llenado de amargura es una mujer molesta, que siempre vive molesta, que siempre vive enojada y que lamentablemente es desagradable hacia los demás. Entonces, la palabra agradable también entendemos por la palabra apacible, ameno, confortable, dice, jovial. Qué linda es ver a una mujer jovial, amigable, ¿verdad? Que donde quiera cabe, como decimos, donde quiera cae bien. Una mujer venturosa, deleitable, deliciosa y descansada, ¿verdad? A veces hay quienes se llenan de amargura porque se han cansado de la misma vida, se han cansado de los problemas, se han cansado de su esposo, se han cansado de sus hijos. Entonces, esa es una señal de amargura en los corazones. Y cuando vemos la palabra amargura y buscamos los sinónimos, fíjense que está la palabra aflicción, disgusto, pena, sufrimiento. Entonces muchas personas por el sufrimiento que han padecido se han dejado amargar. La amargura es tormento, es tristeza, es desconsuelo, desengaño, dolor, pesadumbre, pesar, sinsabor y también es tribulación. Entonces, definitivamente nosotras como hijas de Dios vamos a pasar por diferentes circunstancias de pruebas, ¿verdad? De aflicciones, pero tenemos que tener cuidado de no por eso dejarnos amargar. Cuando nosotros vemos la vida de Noemí, vemos a una mujer que por tomar decisiones malas, por decirlo así, quizás sin la guianza del Señor, se amargó porque salió de un pueblo donde ella había nacido, donde ella pertenecía, y llegó a un lugar donde lo que sobraba ahí era la idolatría, donde lo que sobraba ahí era que no había temor a Jehová. Entonces ella dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, pero ella realmente le está echando ahí la culpa a Dios cuando no era la culpa del Señor, sino que habían sido sus malas decisiones la que la habían llevado al fracaso. Entonces hay muchas mujeres que por las malas decisiones que han tomado en su vida se han amargado y muchos terminan culpando a Dios, ¿verdad? Y esperan que Dios sea aquel padre que siempre complace lo que ellas quieran, siempre sus caprichos, cuando sabemos
que Dios es un Padre justo, que Dios es un Padre que no va a complacer caprichos, porque si alguien sabe formar a sus hijos es Dios. Y muchas veces Dios en la formación nos tiene que meter a la disciplina. Nosotros tal vez, bueno, la Biblia dice que nosotros siendo malos padres, ¿verdad? Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Entonces, sí somos malos padres porque pues somos inexpertos, estamos aprendiendo a ser padres con nuestros hijos y cometemos errores grandes. Y muchas veces les cumplimos caprichos que no deberíamos de cumplirle, pero Dios no es así. Entonces, ella culpa a Dios de su desgracia. Había pensado que Dios la había llevado a la amargura, cosa que no era así, porque ese no es el propósito de Dios. Jamás el propósito de Dios con sus hijas va a ser amargarnos. Al contrario, Dios nos quiere sacar del estado de la amargura para que nosotras recuperemos nuestro deleite en el Señor. Los planes y los propósitos de Dios, Jeremías 29:11 lo dice, ¿verdad? Porque yo tengo planes de bienestar, de bendición, no de mal, no de calamidad. Yo les quiero dar un buen futuro, una esperanza, dice, para darles para darles el fin que esperáis. Lo que nosotros esperamos y anhelamos es estar bien, ¿verdad? Tener las bendiciones de Dios. Yo creo que todos anhelamos eso para nosotros mismos y para nuestros seres amados. Pues déjeme darle una buena noticia, que Jeremías 29:11 dice que también esos son los planes de Dios. Ese es el propósito de Dios, bendecirnos. Jamás el propósito de Dios va a ser que quedemos amargadas como Noemí lo había pensado. Dios permite a veces que porque somos desobedientes y tomamos malas decisiones, permite muchas veces que pasemos momentos de aflicción, ¿verdad? Ella y su esposo habían tomado una decisión precipitada en tiempo de escasez. Seguramente ni siquiera le habían consultado a Dios. Entonces nosotros entendemos por la palabra que si Dios nos lleva al desierto, que es figura de la prueba, ¿verdad? Nos lleva con un propósito. Fíjese que cuando le dice al pueblo de Israel, cuando lo va a sacar de Egipto, dice que él quiere sacarlos a Egipto y le dice a Moisés que vaya con Faraón y que le diga, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces, cuando nosotros vemos que la figura del desierto es la prueba y como que decimos, qué difícil es celebrar fiesta en momentos de prueba, ¿verdad? Pero realmente eso es lo que el Señor quiere que alcancemos, esa madurez, que en los momentos de la prueba no nos amarguemos ni reneguemos por lo que estamos pasando, sino que glorifiquemos su nombre. Que cuando nosotras vayamos a nuestra congregación, y aunque lleguemos atribuladas, lleguemos a darle la gloria a Dios, porque aún con nuestros problemas, Dios no deja de ser Dios y no deja de merecerlo todo, ¿verdad? También vemos en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículo 4, si me lo puede leer, hermana Flor. 2:14. Sí. Okay, dice, pero 2:14. he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Entonces, otro de los propósitos de llevarnos al desierto es porque Dios ahí nos va a hablar a nuestro corazón. No es para amargarnos, como Noemí había pensado, es para hablarnos. También la palabra nos enseña que el propósito de Dios de llevar al pueblo de Israel al desierto era para probar su corazón. Entonces, en los momentos duros es donde va a salir a flote lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Ella era una mujer que era placentera, pero se terminó amargando en el desierto, en la prueba. No pudo resistir el momento y salió a flote lo que en verdad había dentro de su corazón. Entonces vimos cómo ella de Noemí, de placentera, se quiere cambiar a Mara, amargada, de una mujer placentera a una mujer amargada. En lugar de ir evolucionando, ¿verdad? En lugar de ir creciendo, va disminuyendo y no debería de ser así. Amén. Entonces, algo que veo en la vida de Noemí muy importante es de que no se quedó así. Y eso es lo que hoy queremos traer a través de esta palabra, queridas
amigas y hermanas que nos sintonizan en esta hermosa tarde, que en la palabra de Dios hay ejemplos, ¿verdad? De estas mujeres que están pasando ese tipo de problema, pero lo lindo que también en la palabra está la solución. Y el mensaje no estaría completo si no damos la solución. Entonces, después vemos a una Noemí que ya estaba amargada, era Mara, y ahora ella vuelve a ser la Noemí que ya antes era. Entonces, ahora hay un cambio de Mara a Noemí, que eso es lo que el Señor quiere hacer esta tarde a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu. Él quiere traer esa restauración en los corazones, todo lo que el enemigo nos vino a querer robar, queridas hermanas. Dice que el ladrón no viene, ¿verdad?, sino a hurtar, a robar, a matar y a destruir. Pero dice que el Señor nos ha venido a dar vida, ¿verdad? Y una vida abundante. Amén. Entonces, si de repente has caído, así como cayó Noemí, de repente has caído en una circunstancia de amargura, en una actitud de amargura, si sientes que te has amargado, que la vida te ha amargado, que todos los problemas, que todo te ha salido mal, que Dios no ha estado contigo, querida hermanita, hoy es el momento que debes salir de esa manera de pensar, porque Dios ha estado siempre a tu lado y nunca te ha abandonado. Y de la misma manera como el Señor le dio la solución a Mara, porque estamos hablando de Noemí la amargada, ¿verdad? De la misma manera que el Señor le dio la solución a Mara y la vuelve nuevamente a ser la mujer que Él quería que ella fuera. Entonces, dice que ella recupera su deleite, y eso lo vamos a ver en el libro de Ruth, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 17. Amén. Las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Amén. Ella cuidó y crió a Obed. Fíjense qué tremendo, porque podemos ver aquí como dice que ella recupera el deleite. Miren, Noemí, cuando ella salió de Belén rumbo a Moab, nosotros ya hemos estado hablando de estas mujeres, pero tal vez haya alguien que tal vez no ha leído esto en la palabra, o nunca ha escuchado, nunca ha leído la palabra de Dios. Pero cuando ella sale de su pueblo de Belén a Moab, dice la palabra de Dios que ella iba con su esposo y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos llegan a Moab, dice que sus hijos se casan con moabitas, pero su esposo muere. Luego muere un hijo y luego muere el otro hijo. Entonces prácticamente Noemí había quedado sola. Sus nueras habían quedado con ella. Y una de sus nueras regresa a Belén con ella, que fue Ruth. Y que Ruth, pues, ahí hay una figura preciosa en la vida de Ruth, que Ruth regresa y es redimida por Moab, o el pariente cercano de Noemí. Y como ella es redimida por el pariente cercano, y aquí podemos ver la vida de Moab, que representa a Cristo, ¿verdad? Nuestro Redentor, porque de la manera como Moab redime a Ruth, así Cristo nos ha redimido a nosotros. Entonces, qué bendición, porque vemos a una Noemí recibiendo los beneficios de esa redención, porque gracias a que Ruth es redimida, ella se casa con Moab, y de Moab nace, de Booz, se casa con Booz, y de Booz con Ruth nace Obed. Entonces, lo que usted acaba de leer es muy importante para ver la restauración de Mara, de Noemí, Mara, la amargada, porque en el versículo dice
el cual será restaurador de tu alma, refiriéndose a su nieto, ¿verdad? Porque realmente Ruth llegó a ser como su hija. Las mujeres le decían, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Entonces, tal vez Noemí se llegó a sentir sola y desamparada. Dijo ella, pues ya no tengo nadie por mí, he envejecido y quién va a ver por mí. Pero le dicen las mujeres, hablándole de Obed, el hijo de Ruth y Booz, le dice, el cual será restaurador de tu alma. Entonces lo que ella necesitaba era una restauración, ¿verdad que sí? ¿Cuánto necesitamos ser restaurados? Yo necesito ser restaurada, usted necesita restauración. Es más, estamos en un proceso de restauración, ¿verdad? Entonces le dice que este niño Obed sería el restaurador de su alma. Necesitó nacer un niño, necesitó haber un fruto para que ella fuera restaurada, porque ella precisamente carecía de sus hijos, extrañaba a sus hijos. Me imagino yo que el dolor de perder un hijo debe ser incomparable, y la verdad nunca lo quiero experimentar, pero debe de ser algo terrible. Entonces sentir el vacío de sus hijos, ¿verdad? Tener los recuerdos de la niñez de sus hijos. Pero miren, el Señor tan lindo se acordó de Noemí y le envía un nieto. Y dice, él será restaurador de tu alma, lo que usted leyó, y sustentará tu vejez. Tal vez ella se había amargado porque ella había perdido la esperanza de que alguien viera por su vejez. Miren qué Cristo tan hermoso tenemos nosotras, amadas princesas del Señor. Había enviado el Señor a ese nieto, porque para ella, vuelvo y lo repito, era un nieto. Ruth era como su hija. Entonces ese nieto Dios lo estaba usando para ser el restaurador de su alma, y que era el que iba a sustentar su vejez, esperanza que ella posiblemente había perdido. Y le dice, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Pero a mí me llama la atención porque de ahí dice que ella lo tomó en su regazo, dice, y fue su aya. O sea que fue la persona que lo crió y que lo educó. Fue como decir su nana, ¿verdad? Ella lo crió, ella lo educó y ella le enseñó el temor a Dios. Volvió a ser como una madre. O sea, miren qué lindo lo que el Señor hace. El Señor la volvió a redimir de todo lo que ella había perdido. El Señor le devuelve esa bendición. Y me llamaba la atención porque precisamente el nombre de Obed significa servir. Entonces, el Señor le había enviado a alguien para que en su vejez le sirviera. Y como estas mujeres le habían profetizado, le dice, y sustentará tu vejez. Entonces hubo una restauración completa de parte de Dios. Ya no llegó a ser aquella mujer amargada, sino que se deleitó en ver crecer a su nieto. Muchas veces, a la manera de Noemí, los problemas, las derrotas nos pueden frustrar y nos pueden amargar, pero hoy a través de la palabra podemos ver que para todo hay solución, y Cristo es nuestra solución. Porque si Ruth, ¿de quién concibió? De su esposo, ¿verdad? Booz. Y y Booz es figura de Cristo y Ruth es figura de la iglesia. Entonces, gracias a la semilla que Booz puso, esta mujer pudo ser restaurada. Esta mujer pudo pudo tener lo que ella tanto anhelaba, que había perdido y que pensó que nunca lo iba a recuperar. Entonces, miren qué lindo ese rema, ¿verdad? Que Cristo es el que nos restaura. Porque Obed era semilla de Booz, que es figura de Cristo, ¿verdad? Entonces realmente es Cristo el que nos va a restaurar y el que se va a llevar toda amargura de nuestros corazones. Por eso el tema de esta tarde, mujeres de Dios, recuperemos nuestro deleite en el Señor, ya sea que a la manera de Marta en el servicio, o ya sea que a la manera de Noemí por los sufrimientos y los golpes de la vida. El Señor no quiere que te quedes botada, el Señor quiere que te levantes. Amén. Vamos a continuar con otro ejemplo. Tenemos otra mujer aquí y es la vida de Sara. Y para eso yo le voy a pedir a mi hermanita Flor si me puede leer Génesis 18:12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite,
siendo también mi Señor ya viejo? Amén. Dice que Sara tenía razón, ¿verdad? Ya estaba viejita. Sara tenía 90 años, más de 90, ya pasaba los 90 años. Ya no era la señora de las 4 décadas, sino la señora de las 9 décadas, ¿verdad? Entonces tenía razón, pero dice ella, hay algo que aquí llama la atención, porque ella no se preocupó si empezar en un embarazo, de decir, ¿será que voy a concebir? Porque dice la palabra que ya había pasado la costumbre ya le había pasado la costumbre de las mujeres, que es el periodo menstrual, ¿verdad? Entonces ella no se preocupó, ay, no como, pero si yo ya no tengo mi periodo menstrual, o no se preocupó de decir, ay, ¿cómo voy a tener yo un embarazo así a esta edad? O no se preocupó de pensar, ¿cómo voy a dar a luz? Ajá, ¿con qué fuerzas voy a dar? O como dijo usted, ¿verdad? ¿Cómo voy a criarlo? ¿Cómo voy a criarlos ya a cierta edad? Ya, imagínense que en los tiempos de ahora dicen de que de 35 para arriba ya no recomiendan de que una mujer, ¿verdad?, quede embarazada, porque por supuesto los órganos de uno, conforme uno va subiendo en años, también van, ¿verdad? Ya no somos las mismas, ya no ¿verdad? somos de 20 o 25 años, entonces supuestamente algo así es lo que han aconsejado, ¿verdad? Imagínese 90 años. Dar Y a luego luz. uno piensa, yo a mi edad... Y nada de cesárea, sino que Exacto. normal, natural. Imagínese. Y nada que en el hospital, ¿verdad? Con los grandes partera. cuidados, ¿no? Que con la partera o no me recuerdo cómo le decía a mi abuelita, comadrona creo que le Comadrona. decían, ¿verdad? Sí, no. Entonces, pero ella no se preocupa por eso. A ella lo que le preocupaba era el deleite. Y digo, y voy a tener deleite. O sea, ella dijo, sin deleite no hay nada. Entonces, miren qué tremendo, porque estamos hablando del deleite. Entonces, ella pensaba que había perdido el deleite por su edad. Entonces, esto nos habla de mujeres que por la edad se han amargado. Hay muchas mujeres mayores de edad que ya pasan los 40, 50, 60 y que lamentablemente en lugar de irse llenando del gozo del Señor, que dice la palabra que es nuestra fortaleza, se han ido amargando, se han ido frustrando. Ancianitas que se sienten que son estorbo para sus hijos, que son un estorbo, cuando en realidad una abuelita es una bendición. Yo no sé si me estará viendo, escuchando alguna hermana quizás ya anciana, ¿verdad? Ya entrada en años, pero yo quiero decirles esta tarde que ustedes son una bendición para la familia. Yo me recuerdo el día que mi abuelita partió, para mí fue el día más duro que yo he vivido en mi vida, pues yo era muy cercana a ella. A veces somos mal agradecidos los nietos y los hijos. A veces en vida no demostramos lo importante que son los padres. Y a veces nosotros mismos somos los causantes para que ellos sientan que son un estorbo. Y en lugar de deleitarse de tener tantas coronas que son los nietos, dice la palabra que los nietos son corona para los abuelos, ¿verdad? En lugar de deleitarse de que están llenos de coronas, se frustran las ancianitas. Mujer, no importa la edad que tengas, tú eres especial para Dios. Nosotros en la iglesia tenemos una hermana que la amamos mucho, hermana Mercedes, la bendecimos. Una hermanita que es ejemplo para nosotros. Una hermanita que siempre nos dice que para ella lo mejor es estar en la casa de Dios. Es el mejor lugar. Es el mejor lugar y que gracias a Dios, siempre que uno la saluda, dice gracias a Dios que estoy aquí porque estoy en el mejor lugar. Y así quiere el Señor mujeres, así, mujeres ejemplares como aquella Ana, que ya pasaba de 84 años, dice que no salía del templo de hacer ayuno, de hacer oración, y era profetisa. Era una mujer que estaba llena del Espíritu Santo, era una mujer que se deleitaba en el Señor. Ana la profetisa, y que dice que ella tuvo la dicha de conocer a Jesús cuando él era niño. El Señor le dio esa bendición a ella porque era una mujer que se deleitaba en Dios. Así es que no hay edad para perder el deleite, pero también nosotros podemos tomarlo desde otra perspectiva también. La vida de Sara, por ejemplo, hay mujeres que ya perdieron su deleite en su matrimonio, ¿verdad? Como que es un poquito más serio hablar de eso, pero han perdido su deleite y ya se sienten ya pasadas de tiempo.
cuando el Señor todavía puede dar deleite en el matrimonio, pero el enemigo también se ha aprovechado en eso. Algo que nosotros podemos ver en los matrimonios, que algo donde el enemigo se aprovecha, pero astutamente, es en robar el deleite, la intimidad del matrimonio. Es donde nosotros debemos de tener ese cuidado, porque esto nos deja ver que para dar fruto se debe tener deleite, porque ella pensó en el fruto, pero pensó más en el deleite. Entonces, si nosotros como hijas de Dios somos llamadas a dar los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y uno de los frutos es el gozo. Amén. Pero debemos deleitarnos en el Señor, debemos llenarnos de su Espíritu y poder dar mucho fruto, porque eso es lo que el Señor quiere. En el libro de Cantares nos enseña la palabra que dice que el Señor quiere venir a comer de nuestros frutos, a deleitarse con nuestros frutos. Entonces vemos la vida de esta mujer, ¿verdad? De esta ancianita que dijo, yo ya perdí el deleite en mi vida. Saben que hay muchas mujeres que a la manera de Sara se han vuelto viejas, pero no necesariamente hablando de edad, hablando en lo físico, sino que son mujeres que todavía están con fuerza, tienen potencia, pero son mujeres que ya no disfrutan el deleite en su matrimonio, porque aquí estamos viendo un matrimonio. Ya no hay deleite, no solo en la intimidad, sino que ya no hay deleite para atender al esposo. Cuando el esposo va llegando del trabajo, en lugar de sentirse feliz como cuando estaban recién casadas, ¿verdad? Que hasta les brillaban los ojos cuando veían llegar a su príncipe azul. Ahora dicen, no, ya viene este hombre a molestar. Ay, con hambre debe de venir. Ay, lo peor que no he terminado de hacer la comida. Y se ponen en afanes cuando deberían de llegar y decirle, mi amor, ya llegaste. Ven, amado mío, ven a comer de tu dulce fruto, como dice el libro de Cantares, ¿verdad? En nuestros países se ve mucho eso, que las parejas ya mayores es muy normal que ya cada uno ande por su lado, que ya no compartan, que no tengan esa comunión entre la pareja, porque creen que todo se terminó cuando ellos dejaron de ser jóvenes, ya porque los hijos crecieron, porque todo fue cambiando. Creen de que también el amor cambia y la convivencia, ¿verdad? Yo creo que al contrario, conforme uno va creciendo en años, el amor se tiene que ir solidando más, ¿verdad? Porque al final de cuentas, en un futuro, ya cuando uno está ancianito, los hijos se casan, los hijos viven su vida, o sea, que Dios le tiene un plan a cada persona. Y realmente el matrimonio, hasta donde Dios permita, ¿verdad? Son los que deben de estar unidos y mantenerse unidos. Y en cierta forma también se pierde el deleite en la familia, porque los hijos ven eso en los padres y ven, ¿verdad?, que no hay, y formamos patrones en los exacto. hijos. Y yo lo he visto, especialmente yo he conocido de un caso muy de cerca, que este matrimonio es muy joven, muy joven, pero a él le inculcaron a ser, como, por decirlo así, desamorado, porque sus padres fueron así. Entonces sucedió una situación entre el matrimonio mayor y se repitió con cada uno de los hijos, en cada matrimonio. Son patrones generacionales. Exacto. Entonces, el mismo deleite que la esposa del Señor perdió, las mismas esposas de los otros hijos lo perdieron también. Entonces le dice la esposa, pero ¿por qué tú no haces esto con los nenes? Que ¿por qué tú no eres así, no eres así? Y le dice, es que a mí no me enseñaron. Yo no tuve eso en mi casa, yo no sé lo que es eso. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotras somos ejemplo como esposas. Si, por ejemplo, yo como esposa sé atender a mi esposo, mi hija lo va a ver y ella pues va a hacer lo mismo. Porque nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que les podemos decir. Qué triste es cuando les decimos una cosa y hacemos lo contrario. Ellos van a aprender a hacer igual también con sus hijos, a exigir y dar un mal ejemplo. Entonces, si nosotras como esposas no sabemos atender a nuestros esposos, de la misma manera van a ser ellas. Si como esposas somos insujetas, nuestras hijas van a ser insujetas. Igual los varones, ¿verdad? Hijos e hijas igual son patrones generacionales.
Por eso en la carta, en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Donde habla la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, dice. Entonces el Señor Jesús a través de su sangre nos redime de esa vana manera de vivir. Por ejemplo, yo no puedo decir en mi caso, ¿verdad? Que tuve un hogar ejemplar en mi niñez. Porque yo crecí solo con mi madre, que mi madre fue padre y madre para mí, la bendigo donde esté. Entonces, tuve carencias de muchas cosas, pero como lo que a mí me faltó, hablando de las cosas buenas, yo quiero que mis hijos las tengan. Exacto. Y como somos enseñados por la palabra, y por la palabra entendemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y qué quiere, y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tener el deleite en la casa, ¿verdad? Uno crearle ese deleite, que la familia se sienta unida. Tan lindo que se ve que los padres se quieran, se amen, y que sus hijos sean igual amorosos, cariñosos, y que se sienta esa unidad en la familia. Yo en mi caso también, en lo muy personal, tampoco crecí con mis padres en sí. Viviría unos cuantos años de mi niñez. Realmente la mayoría del tiempo la viví con mi abuela. Y nunca vimos tampoco ese nidito, ¿verdad? Ese sentido de la familia unida. La dulzura del hogar. ¿Verdad? Ajá, ni la dulzura ni nada. Home, sweet home. Pero, exacto, pero yo, ni tampoco mi abuela fue una persona que también, pues ya el Señor se la llevó, pero fue una abuela que en su forma nos quiso a todos, y fue la que realmente nos atendía. Y todos los nietos estuvieron ahí hasta el último momento. Muchos nietos la amaban, o sea, por lo que veíamos. Pero lo que yo le quería comentar es de que igual en mi caso yo tampoco tuve esa unidad del hogar. Sin embargo, mis papás eran buenos, mi papá era muy bueno, es muy bueno. Lo que pasa es que sin Cristo, ese es el Exacto. problema. Igual yo, o sea, por lo que usted me cuenta, estábamos sin Cristo. Ujú. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, las cosas viejas quedaron atrás. Yo así se lo Y digo a ahora mis todas hijas. son hechas nuevas, y que nuestro hogar sea diferente. Por eso las hermanas que nos escuchan, ¿verdad? Tal vez han tenido malas experiencias, no solo en su niñez, sino que en su hogar, en su matrimonio. En Cristo hay esperanza, querida amiga, querida hermana. En Cristo está la solución. En Cristo está la respuesta a todo, a nuestras necesidades. En Él está todo. Cristo lo encierra todo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra luz, Hasta lo ¿verdad? más profundo, ¿verdad? Nuestro Hasta lo que consejero. creamos, hasta Sí. lo que creamos que no encontramos salida, hasta lo que creamos, hasta cosas que tal vez nos pueden dar pena comentárselo a nuestra pastora o a una persona confiable. Eso todo lo conoce el Señor, todo. Y Amén. creemos que el Señor es el que nos da el querer también por el hacer, ¿verdad? Amén. Y sí, les invitamos a las hermanos que nos sintonizan en el Facebook, ¿verdad? Que si tienen algo que compartir, este es el momento de compartir, ¿verdad? Que nos cuenten su historia. Todos tenemos una historia que contar. Yo sé que si ahorita empezamos a hablar desde que nuestra niñez, ¿verdad? No vamos a terminar el programa hoy. Todos tenemos, si nos quieres compartir tu historia, si no quieres compartir tu testimonio, va a ser de bendición para muchos. Entonces, nosotras, hoy abrimos el programa con el Salmo 37:4, pero fíjese que hay diferentes versiones que lo enseña de manera muy bonita ese salmo, ese versículo. Por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Entonces, lo que Dios quiere es que nos deleitemos entregándole nuestro amor, deleitándonos en Él. La Dios habla hoy, dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Y las Américas dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Ese salmo es muy conocido por muchos y muy anhelado, ¿verdad? Que se cumpla en nosotros. Pero para recibir el beneficio de que el Señor conceda los deseos de nuestro corazón, primero nos dice que pongamos nuestra delicia o que nos deleitemos, dice la Reina Valera 60, que nos deleitemos en el Señor, que Él sea nuestro deleite. Y realmente ese es el verdadero deleite y el verdadero gozo. Entonces,
estamos viendo la vida de Sara, ¿verdad? Cómo Sara se había preocupado porque no había deleite, porque se había envejecido. Y como usted decía hace un momento, Flor, se ha perdido el deleite en las familias. Porque deleite no solo, tocamos un poquito en la intimidad. En la intimidad el enemigo ha venido robando eso en los matrimonios cristianos. Y tenemos que abrir bien nuestros ojos espirituales y entender de qué manera el enemigo está trabajando en nuestro matrimonio. Porque, porque donde astutamente la serpiente se mete es en que ya no haya deleite en la intimidad, ya sea de parte del varón, de parte de la mujer, pero que ya no hay ese deleite. Y en lo que el enemigo quiere es de entrar, como esas zorras pequeñas que entran a destruir los grandes viñedos, ¿verdad? Entrar de esa manera astutamente para destruir la relación en pareja, porque destruyendo la relación en pareja destruye hijos, destruye la familia, que es la base de la sociedad. Destruye, es por eso es que la sociedad está destruida, porque el enemigo, pero entendemos en el mundo, ¿verdad? Que uno está pues sin conocimiento de la palabra, pero nosotros como cristianos, los que conocemos al Señor, sabemos que en Él está la solución. Pero si hay alguien que nos está escuchando y que diga, pues yo no sé ni de qué habla, yo no soy cristiana, pues de lo que hablamos es de lo que vivimos, es de lo que el Señor nos ha regalado, de sus bendiciones. La bendición de la restauración, ¿verdad? La restauración de los matrimonios, la restauración de las relaciones en la familia. Entonces vemos a una mujer que dijo, no voy a poder, yo no voy a poder ser madre porque no tengo deleite. Pero fíjense que hay una manera como se recupera el deleite, porque Sara sí pudo ser madre. Cuando Dios promete algo, lo cumple. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Cuando Él promete algo, lo cumple, y vemos su cumplimiento en Génesis. Voy a leerlo yo creo que no le di esta cita. Génesis 21:1 dice, entonces el Señor visitó a Sara como lo había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Dios cumplió. Entonces, Sara se deleitó, concibió y dio fruto. Lo que ella creía imposible, Dios lo hizo. Pero lo que a mí me gusta es el versículo 1, que dice, visitó, dice, el Señor visitó a Sara. Necesitamos esas visitaciones, queridas mujeres de Dios. Necesitamos las visitaciones de Dios. Y las visitaciones las vamos a tener a través del Espíritu Santo. Necesitamos ser mujeres de altar, ser mujeres que intimiden con el Señor, para dar un fruto, por ejemplo, los hijos son frutos, ¿verdad? Pero para que nosotras concibamos y demos a luz ese fruto, tiene que haber intimidad en una pareja. Igual es en el Señor. Necesitamos tener que el Señor nos visite, esas visitaciones, intimidar con el Señor, y así vamos a dar fruto y nos vamos a deleitar en Él. Amén. Para tener ese deleite. Entonces, si Sarita quedó embarazada es porque sí disfrutó el momento con su esposo, es porque hubo un deleite en ella, ¿verdad? Amén. Entonces, a mí me llamaba la atención porque yo encontraba en la palabra deleite que usa Sara, donde dice cómo tendré deleite a esta edad. Es la palabra, según el diccionario Strong, la palabra H5730, y es la palabra Eden. Y esa palabra también aparece en Génesis 36:8. En Salmo 36:8, que dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Voy a leer desde el 7 para que entendamos. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Esa palabra delicia es la misma que usó Sara. Entonces, el Señor dice que nos va a llenar del torrente de sus delicias, pero cuando nosotros venimos y nos amparamos bajo la sombra de sus alas.
Entonces esa promesa es para su pueblo, esa promesa es para sus hijos, para aquellos que nos venimos a amparar bajo las alas del Señor. Él dice que va a abrevar del torrente de sus delicias. Miren qué lindo, y esa es el Espíritu Santo en nosotras. Si nosotras nos llenamos cada día del Espíritu Santo, vamos a ser mujeres como Noemí, deleitosas, mujeres que tengan deleite, no como la Noemí Mara, sino que la Noemí restaurada, ¿verdad? Amén. Y qué tremendo, porque esta misma palabra Edén me llama la atención, porque según el diccionario Strong, es la misma palabra de Edén, del huerto del Edén. Entonces el Edén nos habla de placer, ¿verdad? Cuando hablamos del Edén, Adán y Eva estaban en un huerto, en un paraíso, en un lugar de placer. Miren lo que podemos sacar de esto. El Señor creó al hombre y a la mujer llenos de placer, deleitosos, que estuvieran llenos de Él, llenos de su presencia. Pero ¿quién los sacó a ellos del huerto? La serpiente los sacó, porque aunque ellos desobedecieron, pero la causante fue la serpiente. Entonces, de la misma manera, la serpiente sigue trabajando, porque miren, originalmente Dios creó al hombre en el Edén, que nos habla de placer, de deleite. Originalmente, ese fue el plan de Dios, ese fue el propósito de Dios, que nosotros estemos llenos del deleite, del placer, del gozo, de la paz, de la abundancia, de la dicha, de la alegría, porque necesitamos llenarnos de esa alegría. Entonces quiere decir eso, ¿verdad? Que originalmente ese fue el hábitat del hombre, el deleite. Muchos ya perdieron el deleite, por ejemplo, de leer la Biblia. Muchos ya perdieron el deleite de orar. Muchos ya perdieron el deleite de buscar la presencia de Dios. El lugar más precioso que yo puedo encontrar en mi vida es el lugar santísimo, donde mora la presencia de Dios. Fíjese que Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente, dice, frente a sus pecados. En pocas palabras dice: ¿de qué te quejas? Sé valiente de lo que has, reconoce lo que has hecho. Entonces, pero dice el versículo 40, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Amén. Si ya se perdió el deleite de buscar a Dios, si ya se perdió el deleite de lo que hemos estado hablando, de la vida, si ya se perdió el deleite en la familia, en el matrimonio, en el servicio a Dios, si ya perdimos el deleite de leer la palabra, de buscar al Señor, de sentir su presencia, es tiempo de que examinemos nuestros caminos. ¿En qué momento los perdimos? Tuvo que haber habido un momento donde nosotros cedimos al enemigo nuestra voluntad, cedimos al enemigo incluso nuestro tiempo. Más que darle tiempo al Señor, le hemos estado dando tiempo a cosas que no edifican. Examinemos nuestros caminos, Lamentaciones 3:40. Escudriñémoslos. ¿Qué ha pasado? Y volvámonos al Señor. Entonces el Señor quiere restaurar hoy el deleite en sus hijas, pero para eso sus hijas tienen que volverse al Señor. ¿En qué hemos menguado? ¿En qué le hemos faltado al Señor, verdad? Entonces, el apóstol Pablo decía que él tenía deleite en su palabra. Romanos 7:22. Yo creo que usted tiene las citas ahí. Romanos 7:22. Sí, amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Entonces él se le deleitaba en la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 112:1 también lo escribió, que él se deleitaba en gran manera en sus mandamientos. Amén. En el Salmo 119:92 también, si lo puede leer. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Qué lindo, ¿verdad? Porque el salmista pasó momentos de aflicción terribles, pero dice: si tu ley no hubiese sido mi deleite.
Miren, amadas hermanas, a veces nosotros nos perdemos tantos beneficios porque dejamos de buscar al Señor. Yo lo he compartido y hermana Flor lo sabe y a muchas hermanas les he compartido las bendiciones que Dios hace en mi vida a través de la palabra. Y yo siempre les digo que cuando yo estoy pasando mis peores momentos de aflicción, no es tiempo, amadas hermanas, de ir a leer el horóscopo. No es tiempo de ir a leer, a que a nadie te lea la mano, te lea las cartas, vea la palabra. Ahí están las promesas. En mis peores momentos, en la palabra, es donde el Señor me conforta y me habla y me trae respuesta. Hace una semana, tuve una experiencia preciosa. Yo le decía, Señor, ¿qué va a pasar ahora con esto? Situaciones que uno vive, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Qué va a pasar? Dame la respuesta. Y el Señor me da la respuesta en su palabra, me confirma en 2 textos de su palabra y después viene la confirmación ya en lo natural. Entonces, he tenido muchas experiencias de esa manera. He pasado a veces momentos difíciles cuando yendo a la palabra, el Señor me responde. Queremos saludar a las personas que nos están escribiendo. Qué bendición que estén en sintonía, los que están conectados. A hermana Lupita Zárate, bendiciones, hermana Lupita, le amamos en el amor del Señor. Hemos extrañado verla. También nos escribe Alexis Vaz, dice aquí, nos escribe desde Jalapa. Mire, desde nuestra tierra, Flor, nuestra tierra, querida hermanita Flor. Y para todos los que están en sintonía, ¿verdad? Qué bendición que se estén reportando. Si usted, amada hermana, se ha identificado con esta palabra, nos puede llamar. Si necesita oración, llámenos al número 214-576-6848. Nosotras pertenecemos al ministerio de Iglesia Shalom, Ministerio Ebenecer. Si usted se ha identificado con esta palabra y no tiene un lugar donde se congregue y nos quiere visitar, llámenos. Tenemos servicio los domingos, ya estamos en la ciudad de Denton a las 5 de la tarde. Llámenos a este número y nosotros le daremos indicaciones de la dirección y de nuestras actividades al 214-576-6848. Y que hoy quede grabada en sus corazones, ¿verdad? Esa palabra de que es momento de que nosotros recuperemos el deleite. Vamos a ir terminando. Y para eso le quiero pedir, hermana Flor, que me lea el Salmo 21:6 para ir cerrando la programación de esta tarde. Amén. Pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia lo deleitas con alegría. Amén. Nos hace bienaventurados para siempre. ¿Y con qué dice que nos deleita? Con alegría. Con alegría, a través de su presencia. Amén. Anhelemos la presencia de Dios. Miren, hermanos, todo aquel que entra a la presencia de Dios no sale igual. No sale igual. Así es que bendecimos la vida ahorita me acaba de escribir Nidia Ruano Trinidad. Ella es la mamá de mi esposo. Es mi suegra y nos pide oración por sanidad. Vamos a estar orando y vamos a terminar en oración esta tarde. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a orar. Si alguien nos quiere escribir, tiene alguna petición, ahorita vamos a estar orando para cerrar el programa de esta tarde. Que Dios me los bendiga. Y le pido a hermana Flor que oremos por estas peticiones, sanidad por Nidia Ruano. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos por todas esas peticiones, Señor, que aún no sabemos, pero tú sí las conoces, Padre. Tú conoces a cada uno de los que allá afuera pudieron escuchar este programa. Señor, te pedimos que sea de mucha bendición para cada uno, Señor. Que el deleite regrese a nuestras vidas, que el deleite regrese a nuestros hogares, a los matrimonios, Señor, a las ancianitas, Padre, a los hermanos también que se han sentido sin deleite, Padre, en alguna o cualquier situación que estén viviendo, Señor, te pedimos, Padre,
Que tú devuelvas el deleite a las familias, Señor, a los hogares, aún en las iglesias, Padre. Dios mío, te pedimos, Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, estuvo escuchando el día de hoy, bendícelos. Te pedimos, Padre, por la petición de la hermana Nidia Ruano, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, Señor amado. Tú eres el doctor de doctores, Padre Santo. Te pedimos, mi Señor del cielo, que tú hagas el milagro en ella y que ella pueda testificar, Señor, de lo que tú vas a hacer en ella, Señor. Todos te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Padre, Hijo y Señor, por cada hermano, cada hermana, Señor, estuvo escuchando el día de hoy, bendícelos. Te pedimos, Padre. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey. Tú hagas el milagro en ella y que ella pueda testificar, Señor, de lo que tú vas a hacer en ella. Pastora Blanquita Carillas. Para más información visita nuestra página web www.ebenecerdallas.org o llámanos al 214-576-6848. Escúchanos todos los miércoles a las 5 p.m. 5:59. This is KXCE Estéreo Vida.